Andino, gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, y un poco materia, el motivo de la convocatoria tiene que ver con ese debate en realidad que se quiere dar a conocer respecto de la necesidad o no de una ley que regule la concentración de medios. Quisiera pedirle su opinión, ex premier. Bueno, hay una acción que está en el Poder Judicial que es promovida por un grupo de periodistas, connotados periodistas, que indudablemente ellos aducen un acaparamiento en el asunto de medios, ¿no? Y piden que un juez constitucional indique si el artículo 61 de la Constitución ha sido vulnerado en base a el hecho de la compra de Pensa por el diario El Comercio, ¿no? Todos estamos a la expectativa de este tema en el Poder Judicial que, dará otro escenario en caso de que el juez falla a favor de los 8 periodistas, ¿no? Y de otras personas que se están adhiriendo a esta demanda del Poder Judicial, cambia un escenario en el país en lo que respecta a una regulación o no regulación sobre acaparamiento de los medios de comunicación, ¿no? Ayer el congresista Sergio Tejada en algún momento comentó también al respecto, decía, si es que el Poder Judicial le da la razón a ese grupo de periodistas, entonces sí es necesario desarrollar el debate que debería llegar al legislativo. Pero si el Poder Judicial se declara contrario a esto, entonces como que no habría mucho que debatir. ¿Qué opina, señora Arancén, al respecto? No, yo creo que no, ¿no? O sea, el poder legislativo es un poder, ¿no? Y su deber es legislar. Entonces nadie puede impedirle que legisle, ¿no? Y por lo tanto, uno podrá discutir después la ley, que si es el caso que se apruebe en el Congreso, pero de ninguna manera le puede coartar la libertad al Congreso de legislar. Si el Poder Judicial se pronuncia diciendo que no hay concentración de medios o no hay este acaparamiento, ¿hasta qué punto el legislativo podría asumir esa responsabilidad? Es que, perdóneme, el Poder Judicial puede argumentar porque no hay ley. Porque en realidad el Poder Judicial aplica la ley. Si se crea entonces, una ley... el vacío existe. Claro. Y sobre eso hay que... Hay que legislar. ¿Ese es su punto de vista? Bueno, sí, yendo hacia lo opuesto, ¿no? Si en caso que no se dé razón a estos periodistas, a estas personas, a estos ciudadanos que han hecho esta grabación, uno podría pensar, ¿significa que podría tener un solo medio del 100% si no hay ningún tipo de regulación? Porque, digamos, el acaparamiento hoy día es a una base más o menos entre 75 y 80% de la concentración hoy día. Entonces, si un juez daría el fallo a favor de que no hay concentración, ¿no? Entonces la pregunta que todos los ciudadanos nos haríamos, el 100% en las manos de una sola medio de comunicación, ¿sería lo democrático? ¿Estaría el derecho ciudadano, digamos, supervisado a través de un solo medio que tenga el 100% de la concentración de la prensa en el Perú? Es un tema que creo que todos los ciudadanos deben reflexionar, porque creo que la pluralidad, la diversidad es parte esencial de una democracia, ¿no? Bueno, hay determinados puntos de vista, ¿no? En ambos extremos incluso, ¿no? Donde se asocia el hecho de tener medios de comunicación vinculados a la capacidad de hacer gestión eficiente a nivel empresarial y que la presencia o, digamos, claro, el poder de mercado, la presencia de mercado, la participación de mercado que logra una empresa dedicada a medios de comunicación mayoritaria, bueno, es producto de su buena gestión y no necesariamente porque exista una especie de querer copar todo el mercado, en fin. El debate necesariamente debería darse. Sí, pero aquí lo que estamos discutiendo no es eso, si el comercio es o no eficiente. Lo que estamos discutiendo es el tema del pluralismo informativo. Y eso, fíjate, en el Reino Unido, que no es ningún régimen chavista ni comunista, si un periódico cuenta o tiene más del 50% del mercado, ¿no? Solamente puede poseer una radio. Y hay una serie si tú tienes el 20% del mercado como diario, puedes tener una licencia de radio y una licencia de canal. Esta especie de propiedad cruzada, ¿no? Así es en tanto propiedad cruzada, ¿no es cierto? O por ejemplo, está prohibido tener más de 2 licencias de radio y televisión. Entonces, no es cierto que no haya legislación en otros países, ¿no es cierto? O sea, por no citar a Venezuela o, en fin, los más polémicos. En Estados Unidos también miden la sintonía en relación a la propiedad. Entonces, lo que nosotros proponemos es que haya un debate porque en otros países se da un conjunto de leyes que efectivamente
limitan la propiedad. Nadie pone en discusión la libertad de expresión ni de prensa, nadie está por una ley de contenidos, cada uno puede decir lo que crea conveniente siempre y cuando respete la dignidad y el honor de las personas y no mienta. Pero sí me parece importante discutirla. O sea, en octubre del año pasado, en Inglaterra se ha aprobado una ley respecto a los medios escritos, contra la cultura del escándalo. Acá hace unos días un canal pasó un video íntimo de una persona y no pasa nada. Entonces, evidentemente se requiere discutir el tema. Bueno, sin lugar a dudas el debate debería de darse, y los que ganaríamos somos todos los ciudadanos, porque a final de cuentas sería interesante que se traiga las experiencias de otros países y de cómo existe determinada normatividad que ayuda a tener o a garantizar esta pluralidad sin que esto signifique, y ahí habría que tener los mejores seguros posibles para evitar que signifique tener algún tipo de injerencia o condicionamiento de la línea editorial, de la opinión, del tipo de información que se emita, respetando, ¿no?, los diferentes puntos de vista de los periodistas en el país. Yo concuerdo, Julio, de que esto es lo más importante, ¿no? La libertad de prensa, la libertad de expresión es lo que tiene que ser respetada en un sistema democrático, ¿no? Y creo que para ello se deben dar todas las garantías para que pueda haber una expresión real, informativa y diversa en los diferentes medios, ¿no? Ya sea la prensa escrita como la televisión y la radio, ¿no? Sin embargo, creo que en los países más desarrollados, en donde hay una cultura democrática con mucha tradición y de muchos años, hay inclusive autorreguladores de las propias entidades de la radio y de televisión. Aquí tenemos algunos organismos, como el Consejo Nacional de la Prensa, ¿no?, en que en ciertos casos determine un consejo de ética qué estuvo correcto o qué no estuvo correcto, ¿no? Creemos que, por ejemplo, organismos como el que le estoy mencionando debe participar en este debate democrático e indicar si debe haber cierto tipo de autorregulación, si debe haber algún tipo de aspectos que le dé a la democracia, al derecho ciudadano de estar informado, capacidad de pluralidad y diversidad. Creo que eso es lo normal en cualquier democracia, y creo que todos los peruanos estamos en el derecho de escuchar los mejores conceptos sobre cómo se debe respetar la libertad de prensa y de expresión y la concentración de acaparamiento, que es un tema de regulación, ¿no? ¿No podría dejarse únicamente a que el libre mercado determine determinadas condiciones? No, porque además el libre mercado no te genera pluralidad, ¿no es cierto? Porque el libre mercado, o el mercado, tiene como función sacar, entre comillas, a los incompetentes, ¿no? Teóricamente el libre mercado te puede llevar al 100% a un diario. Entonces, por lo tanto, lo que debe garantizar, ya sea el Estado o un órgano autónomo, es la pluralidad de la información, es la pluralidad de la prensa. Fíjate, en Francia el techo para un diario es 30%. Claro, lo que pasa es que han hecho un cálculo matemático también aquí, se dice de todos los diarios que hay a nivel nacional, solo un porcentaje mínimo, claro, que no llega ni el 10%, pero en realidad no se lee así, ¿no? Claro, tienes que tener en cuenta que el Grupo del Comercio, que es un grupo económico y no solamente un grupo mediático, controla el 70-80% de la publicidad. Y cualquier periodista, que yo también he sido periodista, soy medio periodista, sabe que los diarios muchas veces superviven también gracias a la publicidad. Entonces, eso también puede afectar la pluralidad de los medios. Aquí lo que estamos defendiendo es que debe existir una pluralidad de medios y queremos mecanismos que legislen sobre la propiedad. Nada más. Nadie discute el contenido, nadie discute la libertad de prensa, nadie está por censuras, y eso me parece fundamental. Julio, yo añadiría algo más, ¿no?, que creo que todos los ciudadanos debemos tener memoria y recordar. Deseamos repetir la compra de los medios de prensa que hubo en el régimen fujimorista. Hoy día hay un juicio en este momento sobre el diario Chicha, en donde estamos todos apreciando cómo se compraba la libertad de prensa y la libertad de expresión, con dinero del Estado, de todos los contribuyentes que iban a comprar, ¿no?, las mentes de aquellas personas que trabajaban en los medios de prensa y sobre todo en la prensa escrita. Eso no queremos que vuelva a repetirse en el país, por eso queremos que
haya esa diversidad, esa pluralidad, haya las regulaciones para que no haya un acaparamiento o concentración, que si hoy día la regulación en prensa no está regulada con ningún tipo de porcentaje, alguien el día de mañana sea el 100% y tengamos acá pues un único vocero de las informaciones, y esas informaciones cómo podrá tener el derecho ciudadano de poder recibirlas pluralmente, ninguna, ¿no? Cuando hay un 100% de acaparamiento. Entonces queremos que este debate sea un debate democrático, sea un debate que haga conciencia en los ciudadanos, que este respeto a la libertad de expresión tiene que ser a todas luces fortificado en el país, es parte de la institucionalidad que nosotros requerimos, pero que se abra a una cosa que sea diversa, plural, y que todos tengamos ese derecho a estar bien informados y correctamente. Claro, nosotros hablamos de estar bien informados, no necesariamente se ajusta a la realidad. Yo no sé si ustedes tienen algún punto de vista de eso. ¿Cómo ven, cómo diagnostican la situación actual? ¿Y realmente existe hoy pluralismo en los medios de comunicación? ¿O más que ser un medio de comunicación, es una línea de información la que estamos viendo actualmente? Bueno, hay toda una corriente que opina pues, que los medios también son actores políticos, ¿no? Y por lo tanto, no solamente producen información, también producen posiciones políticas, ¿no? Contribuyen sustantivamente en la formación de la opinión pública, ¿no? Y me parece que es otro problema que también hay que discutir. ¿Cuál es el rol de los medios en la democracia? Porque uno asiste, por ejemplo, a campañas sistemáticas contra algunos personajes de la política, muchas veces mintiendo, ¿no? El caso último de la Costa Verde, ¿no es cierto? Evidentemente hay una campaña pues ahí por diarios que están asociados entre ellos, dicho sea de paso. Entonces sí me parece importante que también se discuta ese tema. Y el otro tema adicional es, como yo digo, no estamos frente a un grupo mediático. O sea, ¿quién manda, qué interés manda en el grupo del comercio? ¿Lo de la construcción? ¿Las líneas aéreas? ¿Estrictamente el medio? ¿Cuál? Entonces, evidentemente está frente a un grupo económico, un poder económico que tiene un brazo mediático, que es distinto a que yo tenga solamente medios. Que sea otra cosa, que simplemente sea una línea plural Claro. de información. Entonces aquí ese es el problema. Finalmente quisiera tu opinión también, Sí, Salomón. creo que lo que todos esperamos es estar debidamente informados, al decir debidamente informados, que no existan los intereses particulares, sino los intereses generales. Y creo que esto no debe ser reflejado, los intereses económicos que hay en medios de comunicación en general, sino debe ser una línea informativa veraz, como el mismo Papa lo ha hecho entender en una encíclica, o no encíclica, sino en un llamado hace 2 domingos atrás, en una misa en el Vaticano, que los medios de comunicación son importantísimos en el sistema democrático para que fluya la verdad en todos ellos y que tengamos la capacidad plural y diversa para poder entendernos mejor en un sistema democrático. Bien, muchísimas gracias. Les agradecemos por esta Julio. conversación. Esto va a seguir siendo materia de debate. Sí. Vamos a seguir poniendo este tema sobre el tapete. Muy brevemente, por favor. Sí, hoy día a las 6:30 en la Comunidad Andina es la mesa redonda sobre el tema de la concentración de medios, donde va a estar presente, además de nosotros dos, Baldo Cresalja, que es ministro de Justicia, y Claudia Cisneros, que periodista. Hoy a las 6:30. 6:30 de la tarde. ¿Dónde? En la Comunidad Andina, que es el cruce entre el Sanjón con Aramburú. Aramburú. Con Aramburú. Perfecto. ¿El ingreso es libre? Sí, ¿Se puede asistir? Sí, 6:30 de la claro. tarde. Sí, bueno, sí. entonces este debate se puede ampliar a las 6:30 de la tarde en la Comunidad Andina. Les agradecemos mucho a nuestros invitados. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí con nosotros. Y vamos de inmediato con más información que tiene...